Hoy es el día de estudio de la palabra de Dios en el seminario de evangelismo y quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 3, versículo 27. Estamos en esta serie que tiene que ver examinándonos nosotros antes de evangelizar a otros. Lo que el Señor nos ha venido dando en este espacio de estas reuniones es que nosotros revisemos nuestra vida, revisemos cómo estamos actuando, porque si bien es cierto, compartimos la palabra de Dios, vamos a compartir la palabra del Señor, pero es muy importante nuestro testimonio, es muy importante lo que nosotros estamos viviendo, cómo nosotros estamos aplicando la palabra de Dios, cómo nosotros verdaderamente estamos caminando de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Porque de cierta manera nosotros podemos estar hablando, pero si no estamos viviendo la palabra del Señor, pues nos resta autoridad. Por esa razón precisamos estar caminando de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pablo anota en Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por la ley? Pregunta él. ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y más adelante agrega en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Un hombre de Dios llamado Martín Lutero dejó este pensamiento que es bien importante y que tiene mucho que ver con el tema que vamos a estar tocando hoy, de examinarnos a nosotros antes de ir a evangelizar a otros. Dice, los pecadores que piensan que no necesitan un médico no soportarán la mano del sanador. Por lo tanto, la ley es necesaria para dar conocimiento del pecado, de modo que el hombre orgulloso que pensaba que era íntegro pueda ser humillado por el descubrimiento de su propia gran maldad y suspirar y sollozar por la gracia que se establece en Cristo. De manera pues, mis amados, que ninguna persona se puede jactar, ninguna persona se puede ufanar diciendo yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo no necesito leer siquiera la Biblia, yo estoy caminando bien. Estamos analizando los 10 mandamientos, ya tocamos los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la relación de nosotros con Dios. A partir del 5.º mandamiento de la ley, que se conocen como los 10 mandamientos, el Señor nos muestra, ahora ya no es la relación de nosotros con Dios, sino que ahora viene una parte donde es nuestra relación con nuestros semejantes, con las personas que están a nuestro lado. Recordemos, por favor, antes de comenzar la lección, que la función de la ley es cerrarnos la boca para que nosotros no nos justifiquemos. Entonces, cuando nosotros somos colocados, vistos en el espejo de la ley, pues la boca se cierra porque ninguno puede argumentar después de ser confrontado por la ley, ninguno puede decir yo estoy bien delante de Dios. Indudablemente que no, por eso dice la escritura en Romanos 3:19 que la ley fue dejada para cerrar la boca. Y al mirar la ley, entonces lejos de nosotros podernos justificar, lo que hacemos es ver nuestra maldad, vernos realmente cómo somos. Y el vernos nosotros en nuestra realidad, pues nos enjuicia, como dice Romanos 7:7. Por eso es que es muy importante que nosotros debamos mirarnos siempre y entender que estamos donde estamos por la gracia y la misericordia de Dios, no por nuestras obras. No por nuestros propios actos, sino por la justicia de Cristo. Que Cristo fue el único, que Cristo fue el suficiente, que fuera de Cristo no hay absolutamente nadie. Que Cristo fue el único que pudo cumplir de una manera cabal toda la ley, pero lo que Él hizo, lo hizo a nuestro favor. Por eso nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Y es así como, según lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33,
Es así como nosotros confirmamos la ley por la obra que hizo Cristo a favor de cada uno de nosotros. No por lo que nosotros hicimos, repito una vez más, sino por la fe y la confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, entonces nosotros también podemos tomar las ideas de los 10 mandamientos, que es como la ley moral que Dios dejó establecida. Y esa ley moral la podemos tomar nosotros como herramienta. Es como lo que el Señor nos ha colocado en nuestras manos para que vayamos con ella y le testifiquemos a aquellos que no conocen. Aquellas personas que son muchas, que se creen que están bien, que tienen su propia justicia y que ellos piensan que Dios los acepta, que no importa cómo estén viviendo, que Dios es tan bueno, que Dios no los va a condenar, que Dios no los va a señalar, que Dios no los va a juzgar. Por eso el Señor nos deja la herramienta de los 10 mandamientos para mostrarles a ellos, pero obviamente primero Dios nos la muestra a nosotros para que nos veamos que somos culpables, que hay una culpabilidad de pecado en nosotros y que ante la ley nosotros estamos, como dice la palabra en Hechos 28:33, que le fue mostrada la ley y que le fue mostrada a los profetas, a aquellas personas que se reunieron, y entonces aquellos discípulos comenzaron a predicar de acuerdo a la ley y a los profetas, y entonces la gente sintió que honestamente delante de Dios estaban mal. Entonces vamos a entrar en materia en esta noche, mis amados y amadas, para mirar el quinto mandamiento, que ustedes lo conocen, que ustedes lo han escuchado, pero para que de aquí saquemos algunos pensamientos, algunas ideas, para que nosotros mismos en primera instancia, como es el título que hemos colocado, que nos examinemos nosotros antes de ir a evangelizar, a ver cómo estamos en el cumplimiento de este mandamiento. Y este es el mandamiento que nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Ese es un mandamiento que está establecido ahí en el libro de Éxodo, si ustedes lo recuerdan. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honremos a nuestros padres. Ese es el quinto mandamiento, donde Dios nos habla de un requerimiento de la preservación, del respeto y del honor, que es el desempeño de nuestros deberes como hijos en esta tierra, donde el Señor nos demanda que nosotros como hijos debemos cuidar, debemos honrar a nuestros padres. La palabra honrar es darle honor, colocarlo en el respeto debido. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 32, el respeto que tenemos que tener con las personas mayores y máxime con nuestros padres. Y dice la escritura: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Claro, nosotros estamos llamados no solamente a honrar a nuestros padres, que es un deber, que es un mandato de Dios, sino que también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que honrar a las personas mayores, a los ancianos, a nuestros suegros, si tú tienes la fortuna de tener suegros. Y dice la escritura: y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces noten que este mandato nos habla del respeto que hemos de tener a los mayores. Y dice primera de Pedro, capítulo 2, a la altura del verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces nosotros como ciudadanos, nosotros como seres humanos, independiente que seamos cristianos, Dios deja un mandato del respeto que hemos de tener hacia los seres humanos. Recuerde que estamos hablando que a partir de este quinto mandamiento es nuestra relación con nuestros semejantes. Imaginémonos que nosotros, que nuestra familia, que el entorno que nos rodea, comenzáramos a caminar de acuerdo a esto, al respeto. Yo creo que las sociedades serían diferentes. Porque uno de los problemas que hoy se dan, tal vez uno de los flagelos más grandes que tiene el mundo entero, es la falta de respeto, es la falta de honra, es la falta de valores, de principios. Se ha perdido el respeto hacia los mayores. Se ha perdido el respeto hacia los padres. Se les trata de cualquier manera.
La Biblia nos está enseñando hoy la importancia, y escúcheme, y esto comienza a aplicar a cada uno de nosotros, para que si tú tienes la fortuna de tener a sus padres vivos, o a su papá o a su mamá, que comencemos a honrarlas. Dice Romanos capítulo 13, a la altura del verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y de las que hay, por Dios han sido establecidas. Escúcheme, las autoridades han sido establecidas por Dios. Independiente de que estemos de acuerdo o no. Aquí el punto es que Dios nos demanda que nosotros estemos sometidos a las personas de autoridad. Obviamente, y aquí hacemos de una vez la diferencia, obviamente que por más que sean personas de autoridad, pero que si eso que están estableciendo, que si eso que están ordenando, que si eso que están mandando está en contra de la palabra de Dios, nosotros no tenemos la obligación de someternos. Por eso es que es importante, mis amados. Pero tampoco estamos nosotros llamados a ser los anarquistas, a ser las personas que no nos sujetamos a los gobiernos y lo demás. Nosotros sencillamente, como ciudadanos, los respetamos, y nuestra posición, desde la posición cristiana, no está el entrar a señalar, a juzgar y lo demás, sino que debe estar en el orar por las personas, como dice la escritura, que oremos por las personas que han sido puestas en eminencia, por las autoridades. Esa debe ser nuestra posición como cristianos. También la Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 2, el Señor demanda a que andemos en amor, como Cristo nos amó. Obvio, si nosotros decimos que somos cristianos, que somos discípulos, que somos seguidores de Jesús, y Jesús es amor, obviamente que una de las evidencias sine qua non de nosotros ser cristianos, de demostrar nuestro cristianismo, es demostrando amor. Por eso la Biblia dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, que seamos llamados nosotros a dar amor, y particularmente en este punto que estamos tocando, a nuestros padres. Solamente aquellos que durante la vida tuvimos una buena relación con nuestros padres, con nuestro padre, nuestra madre, y que ya no está, solamente nosotros podemos valorar eso. Solamente si pudiésemos tener un día más para poder compartir con ellos, para poderles decir aquellas cosas que quedaron en nuestro corazón, que nunca se las dijimos, para poderles haber dado lo que ellos en su momento pudieron necesitar, pero ya no los tenemos. Por eso es importante, hijos, si nosotros tenemos la fortuna de aún contar en esta tierra con nuestros padres, por favor, honrémoslos. Démosles, como nos está hablando la palabra en este versículo, démosles el amor que ellos necesitan. Que le pidamos perdón a Dios. Fíjense que por eso Dios nos confronta, que nos examinemos nosotros. Porque puede ser muy fácil que nosotros le digamos a los semejantes, honra a tu papá, respeta a tu papá, mira al papá, a la mamá no hay que tratarlo de esa manera. Y puede ser muy fácil predicar eso. Pero más que predicar eso, nosotros tenemos en primera instancia que vivir esa palabra. Eso nos da autoridad. Si nuestras hijas y nuestros hijos han visto en nosotros que hemos amado a nuestros padres, nosotros tenemos la autoridad para poderles decir a ellas, a ellos, que amen a sus padres, porque lo han visto en nosotros en primera instancia. Si tú ya no tienes esa oportunidad y que tal vez tu padre o tu madre partieron ya de esta tierra, pídele perdón a Dios porque tal vez no fuiste el mejor hijo, no fuiste la mejor hija. Pero si Dios te ha permitido aún tener a tus padres o a uno de ellos, por favor, aprovechemos cada momento, honrémoslos. No solamente ya cuando están en el lecho de muerte, o no solamente algunos cuando ya el papá ha fallecido,
Y entonces van sobre el ataúd, van sobre la tumba a orar, a decirle papá y una cantidad de palabras que nunca le dijeron cuando estaba vivo. Ahora tenemos la oportunidad, si Dios te lo permite y Dios me lo permite, para que hagamos ese trabajo, hagamos esa labor. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, escúcheme, prefiriéndonos los unos a los otros. Honrémoslos, por favor. Dice la escritura que nos amemos los unos a los otros. Recuerde que fue unas palabras hermosas, entre otras, que el Señor le dijo a sus discípulos. Les dijo, en eso conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Parece ser que para el Señor Jesucristo esta demostración de amor es como el sello, es como la marca que nosotros debemos reflejar hacia los demás. Por eso el proverbista dice en el capítulo 30, versículo 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, dice que los cuervos de la cañada lo sacan. Es decir, que los cuervos vienen y le sacan los ojos. Esta es una analogía. Y luego dice, y lo devoran los hijos del águila. En otra versión dice, los buitres. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice que los cuervos vienen y le sacan los ojos y los buitres los acaban. Mis amados, por favor, una vez más el Señor nos habla en este mandato, que es bien importante que lo tengamos en cuenta. Este mandamiento claramente está hablando de darle la honra de vida a nuestros padres, de tenerlos en alta estima, de velar por ellos, de tener una buena relación con ellos, independiente de lo que pasó, independiente de que las relaciones hayan sido buenas. Yo creo que es un momento que nosotros hagamos un corte y que podamos vivir esta palabra. Yo no sé cuál sea la relación que tú tengas con tu papá o con tu mamá. Yo no sé cómo haya sido la experiencia que tú hayas tenido en años anteriores. Pero lo que Dios nos está hablando es que a partir de esta palabra, a partir de esta noche, de este mensaje, de esta enseñanza, nosotros hagamos todo lo posible por tener una bonita relación con nuestros padres. No importa lo que haya sido. Tú como hijo, tú no puedes proferir palabras de desprecio hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tus abuelos, hacia tus suegros, hacia las personas que te han tendido la mano, que han estado pendientes de ti. Tú no puedes en un momento determinado despreciar a tu mamá, a tu papá, porque ya tienen algunos años y entonces toma la decisión y los abandonan y se van con cualquier persona y dejan a los papás abandonados. Este mandato nos habla de darle respeto, no solo en obediencia, sino que también en nuestro deber como hijos, ocuparnos de sus necesidades, tanto las necesidades físicas como las necesidades emocionales. Es tan gratificante. Ustedes no se imaginan lo que restaura la vida, el corazón. Posiblemente tú has tenido experiencias de tener una bonita relación con tus hijos, del saber que tus hijos te respetan, que tus hijos están pendientes de ti, que te llaman por lo menos. Entonces no solamente está hablando de las necesidades físicas, está hablando de las necesidades también emocionales, también las necesidades materiales, pero también las necesidades espirituales. Y una buena regla en esta noche, basado en este mandato, es revisa, por favor, revisemos si estamos pendientes de ellos. Si tú tienes la oportunidad de visitarlos y los visitas. Ahora no tenemos ninguna excusa porque es muy fácil la comunicación y por lo menos si estamos muy distantes, por lo menos llamarlos para saber si están bien, para saber si tienen alguna necesidad, para poder orar por ellos, para saber si necesitan algo para poderles proveer en medio de lo que Dios nos ha dado, de no abusar de ellos para nuestros propios intereses.
Es inaudito que los papás ya ancianos, enfermos, y aún tienen que estarle ayudando, subsidiando a los hijos, a los bebés de 30, 40, 50 años, porque no se valen solos y están mirando de qué manera le exprimen hasta el último centavo a los papás. Cuando debiese ser que nosotros en una edad ya determinada, nosotros debiésemos ser los que les ayudamos, les apalancamos a ellos, les retribuimos, de cierta manera les devolvemos de todo lo que ellos han sembrado en nosotros. Pero algunos se aprovechan, algunos simplemente los tienen para explotar a los papás. Algunos tristemente están esperando que ellos se mueran para ver qué les va a dejar de herencia. Tengamos paciencia con ellos. Ya sabemos que no tienen la misma lucidez, que no tienen las mismas capacidades que tenían antes, que no caminan tan rápido como nosotros caminamos. Pero nosotros no somos quienes para señalarlos o para estarlos ahí como amargando en la vida. Al contrario, los últimos años que ellos puedan estar en esta tierra, que sean años bonitos, años de paz, de tranquilidad. Tengámosles paciencia, mis amados. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, muchos de los que estamos aquí tenemos que delante de Dios confesar y decirle, Señor, perdónanos, porque realmente no los hemos cuidado. No hemos estado pendientes de ellos como ellos se lo merecen. Que tal vez sí hemos hecho algo, pero honestamente podríamos hacer algo mejor por ellos. Así que esta enseñanza, este primer mandato que Dios nos da en esta noche, que es el quinto mandamiento de la ley de honrar a los padres, tenemos que tenerlos en cuenta. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primer carta, 1 Timoteo 5, 8. Dice, en la nueva traducción viviente dice, pero los que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Porque podemos decir, soy un cristiano, llevo tanto tiempo en el evangelio, soy esto, soy lo otro, soy líder en la iglesia, soy pastor en tal comunidad, soy del equipo de alabanza y lo demás. Pero no tenemos cuidado de nuestros seres queridos. Así que este es un pasaje para que tengamos en cuenta. El proverbista dice en el capítulo 4, verso 3 en adelante, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó, escuchen hijos, mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Uno de los mejores ejemplos que encontramos en la Biblia, como siempre, es el Señor Jesucristo. Como Jesús en todo tiempo honró a sus padres, hasta en aquella hora de la muerte. Jesús estuvo siempre honrando, respetando a sus padres. Y no se diga cómo él amaba y respetaba al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Cómo Jesús en todo tiempo lo honró. Cómo Jesús lo glorificó. Cómo Jesús le obedeció. Cómo Jesús hizo siempre la perfecta voluntad. Hasta el punto que Dios en un momento le dice, este es mi hijo amado. Y se escuchó una voz del cielo que retumbaba y que decía, él es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Le he glorificado, decía el Padre sobre Jesús, y lo gloriaré otra vez. Jesús decía, mi alimento no es las cosas materiales, sino que mi alimento es hacer la voluntad del Padre. En todo momento Jesús siempre estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Vamos a mirar el siguiente mandamiento. Por favor, vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Y es el pasaje de la Biblia, que es muy corto, que dice, no matarás. Bien. Seguramente que cuando uno escucha este mandamiento, dice, bueno, en este no tengo problema porque yo no he matado a nadie. Entonces muchos pueden, entre comillas, como estar relajados, decir, bueno, este mandamiento sí, como que lo estoy cumpliendo, estoy caminando bien en este mandamiento.
Este sexto mandamiento habla de lo que el Señor requiere que nosotros caminemos haciendo el justo esfuerzo para preservar nuestra vida y preservar la vida de los demás. Y en este mandamiento, Dios lo que está diciendo es que Él prohíbe quitar nuestra vida o quitarle la vida a otra persona. Y más cuando hablamos de quitarle la vida injustamente. Y aquí en este punto, las personas que practican el aborto tendrían que pedirle perdón a Dios, sobre todo porque han cometido asesinato a una persona que ni siquiera se puede defender. Es el pecado de Caín, cuando mató a su hermano de una forma indefensa, de una forma sin darle la oportunidad de poderse defender. ¿Y no creen ustedes que el pecado del aborto es el pecado de Caín, donde de una forma literal, en muchos de los casos, descuartizan a un bebé de una forma inhumana, de una forma brutal, sin permitirle que ni siquiera se pueda defender? Ahora, no solamente la Biblia hace referencia a lo que tiene que ver con que de una forma física o literal se le quite la vida a un ser humano. La Biblia va mucho más allá, porque en este punto, a esta altura, algunos dicen, no tengo ningún problema, nunca he practicado el aborto, nunca he patrocinado el aborto siquiera, y entonces algunos podrían decir, estoy bien en esto. Pero basta con que miremos la Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 29 y 30. Y escuchen, por favor, lo que dice la Escritura. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros, dice el verso 30, somos miembros de su cuerpo. Noten entonces que Dios habla de cuidar nuestro cuerpo, de que nosotros no tenemos ningún derecho a atentar contra nuestro cuerpo, que nosotros no tenemos ninguna autoridad, por más cargo, por más posición que nos encontremos, de aprovecharnos de los más desvalidos, de los más débiles. Y con razón el salmista en el capítulo 82, en los versos 3 y 4, nos hace referencia a este punto. Y dice el salmista, hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Ustedes y yo estamos llamados a ser pacificadores, a ser las personas que favorecemos, que ayudamos, que estamos siempre prestos a socorrer al que esté en desventaja. Que Dios nos guarde de nosotros tomar ventaja, de nosotros aprovecharnos por la posición, de nosotros aprovecharnos por el lugar donde tal vez Dios nos haya colocado. Por favor, este va muy hilado. Recuerde que estamos hablando de la importancia de la relación de nosotros con los demás. El proverbista al respecto anota en el capítulo 24, versos 11 y 12. Dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleándose hacia la muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabía. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Y escúcheme lo que dice al finalizar de este versículo, versículo 12 de Proverbios 24, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él pagará a cada uno
según merecen sus acciones. Recuerde que es una ley divina que Dios ha dejado establecido. Que todo lo que nosotros sembremos, de eso mismo cosecharemos. Que todo se reproduce de acuerdo al mismo género. Y esto aplica también con el punto anterior que estábamos tocando de la honra a los padres. Todo lo que nosotros sembremos con nuestros padres, lo cosecharemos también de nuestros hijos. Si nosotros, seguramente que si somos buenos hijos, también nuestros hijos en nuestra vejez nos tratarán bien. Si tú has sembrado bien, y de hecho la Biblia nos habla de esta promesa, que es un mandato que nos deja además una promesa, que nos irá bien. Y cuando estamos hablando aquí también, porque es que la muerte no es solamente física, sino que también con nuestros actos podemos matar el corazón de nuestros padres, podemos matar el corazón de nuestros hijos. Con nuestras palabras podemos marcar sus vidas. Y entonces alguno puede decir, no, yo no he matado a nadie. Tal vez no con tus manos, pero tal vez con tus palabras, tal vez con tus ofensas, tal vez con tus indirectas y con tu forma de actuar, de ser, has quitado la vida a alguna persona. Le has robado los sueños. Has marcado esa vida. Le has generado una herida en su corazón. Por eso es que es muy importante, porque muchos pueden decir, yo nunca he matado a nadie. Pero Jesús dijo, recuerde lo que dice la escritura, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Escúcheme, cualquiera que matare. A los demás se pueden burlar, a los demás pueden engañar, los gobiernos pueden autorizar leyes y pueden legalizar cosas. Y eso ante los hombres tal vez no es penalizado. Pero la Biblia nos deja un mandato y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y tarde que temprano todos tendremos que ser pasados por la palabra. Y la palabra es la que realmente va a condenar a una persona. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y escucha cómo termina diciendo, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Porque el odiar, el guardar resentimiento, el no perdonar, está generando para nosotros juicio. Y noten que Dios no solamente juzga las acciones, sino que Él también juzga y conoce las intenciones del corazón. Y Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios sabe cómo está tu corazón. Y si el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, y si a esta altura tú dices, sí, yo pensé que como no le he quitado la vida a nadie, con mis manos estaba bien, y estaba como que en este mandamiento estaba yo como que tranquilo. Pero mirándolo bien, mirando desde mi interior, me doy cuenta que sí, que efectivamente yo todavía tengo algo contra alguien. Si en algún momento de tu vida has tenido, por ejemplo, sentimientos de desprecio, sentimientos de odio, sentimientos de resentimiento hacia otras personas, entonces te califica, de acuerdo a lo que dice la palabra, que Él conoce nuestras intenciones y que hay odio en nuestro corazón y que el odiar es como matar a alguien. Entonces tenemos que examinarnos antes de evangelizar a otros. Si, por ejemplo, hemos hablado mal de alguien a su espalda, si hemos hablado de algún familiar, de algún compañero, de alguien a la espalda, hay que revisar eso. Porque esa murmuración, ese quitarle el crédito a esa persona,
ese deshonrar a esa persona, ese el hablar del prójimo, también nos condena a nosotros. Si muchas veces nos hemos burlado de los demás y en ocasiones, como algunos hacen, le ponen sobrenombres a las personas de una manera despectiva para generar burla, eso también hay que entrar a revisarlo, mis amados. De manera pues que hay muchas cosas que nosotros como que lo manejamos de una forma natural y no pasa nada. Aquellos que conducimos auto, ¿cuántas veces nosotros vamos por la carretera? ¿Cuántas veces vamos ahí por la avenida y tenemos malas acciones y guardamos como sentimientos feos con aquella persona que nos cerró en el automóvil o que no nos dejó pasar o algo así? Y tenemos malos pensamientos contra otros. Tenemos que revisar esa parte también. Y si somos honestos en esta noche, tendríamos que decir que también en este punto somos culpables. Una vez más, Cristo nuestro modelo, Cristo nuestro ejemplo, podemos ver que en Él, en su corazón, en su pensamiento, siempre hubo pureza. En sus palabras, en todo lo que Él hizo. Por eso Pedro anota en su primer carta, en el capítulo 2, dice que Él no hizo pecado, ni se halló engaño en Él, versículo 21 en adelante. Nunca cometió pecado, nunca engañó. Y aunque lo maldecían, dice la Escritura, Él nunca respondió con maldición. Fíjense cómo nosotros diferimos mucho de eso. Porque aún llamándonos cristianos, hay momentos donde no nos aguantamos nada. Y donde si nos dicen algo, de una vez queremos ir en riposta y de una vez queremos contestarle y ofender a la persona. Jesús no fue así. Aunque lo maldecían sin ningún motivo, Él nunca maldijo. Y cuando Él padecía, cuando Él era amenazado, lo único que Él hacía, dice la Escritura, era encomendar su causa a Dios. Jesús, por eso llevó nuestros pecados. Por eso Jesús es el único que nos puede justificar delante del Padre. Porque nosotros en este punto no podemos justificar si no, yo soy divina persona, yo no me porto mal con nadie. No, yo a todos los quiero, yo no tengo resentimiento con nadie. Porque una vez más, si somos honestos, seguramente que hemos fallado, seguramente que nos hemos ofendido, seguramente que en algún momento guardamos resentimiento, seguramente que de repente algunos desearon mal hacia otro, que le fuera mal, que así como le hicieron, que ojalá le pase también a él o a ella. Pero Jesús no fue así. Por eso Jesús es nuestro modelo. Dice la Escritura en Isaías 53:7 que Él fue afligido y que Él fue angustiado. Pero que dice la Escritura que Él nunca abrió su boca, sino que al contrario fue como cordero llevado al matadero. Y como oveja delante de los trasquiladores, dice la palabra que Él enmudeció y no abrió su boca. Dominio propio, templanza. Parte del fruto del Espíritu Santo que tenemos que estar dando nosotros como evidencia de hijos de Dios. Ustedes recordarán que Jesús, inocente, sin pecado, nunca deseó mal hacia alguien. Al contrario, allá cuando estaba siendo crucificado decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Un corazón limpio, un corazón sano, un corazón sin rencor, sin resentimiento contra alguien. Es el corazón que Dios quiere que nosotros comencemos a pulir para que seamos semejantes a Él. Entremos al otro mandamiento. 7. No cometerás adulterio. No adulterarás, dice el versículo 14 de Éxodo 20. No cometerás adulterio. Y este séptimo mandamiento demanda de nuestra castidad, demanda de nuestra pureza,
demanda de nuestra integridad, no solamente en el corazón, porque Dios habla del comportamiento. Y ustedes que ya conocen seguramente la palabra, saben que el Señor prohíbe todo mal pensamiento, todas malas palabras, todas aquellas acciones impuras. El Señor las prohíbe. Y es seguro que nosotros tendríamos que revisar también esto. ¿Hasta qué punto hemos cumplido este mandamiento? Si nosotros nos miramos ante el espejo de la palabra, algunos tal vez tratarán de justificarse. Pero la Biblia dice que cuando nosotros nos queremos justificar, entonces lo que hacemos es encontrar mayor juicio. Y ya nosotros a esta altura en la vida cristiana, recuerde que estamos hablando de examinarnos a nosotros antes de evangelizar, podemos entender que este pecado no habla solamente del acto físico como tal. Porque si nos remontamos a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, la Biblia nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De manera pues que en este mandamiento que Dios nos habla, para Dios no solamente es pecado de inmoralidad sexual, no solamente el acto físico, sino que también son esos pensamientos de lujuria, porque la lujuria es pecado para Dios. Y esto incluye mirar imágenes sensuales a través de cualquier medio, cualquier dispositivo, películas y lo demás. También escúchenme, cuando nosotros miramos a alguien del sexo opuesto de una manera impura, deseándolo, cuando el pensamiento va más allá, cuando dejamos que la imaginación vuele, decimos nosotros, cuando permitimos que esos pensamientos comiencen a controlar nuestras hormonas, cuando dejamos que los impulsos de la carne nos arrastren, tenemos que mirar que nosotros mismos ante Dios un día tendremos que dar cuenta de esto. Tal vez nadie lo ve, nadie lo descubre. Es algo que tú tienes ultra secreto, pero que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Y dice la Escritura que todo ha de salir a la luz. Por eso la lujuria, la concupiscencia, son cosas que tenemos que tener cuidado porque eso nos asedian todos los días, a diario. Y si no tenemos cuidado en este punto, entonces fácilmente podremos flaquear. Porque es muy fácil a través del pensamiento, a través de la vista, a través de las palabras y muchos a través de las acciones. Imaginémonos si Dios nos dijese que todos los pensamientos lujuriosos que hemos tenido, el Señor los va a proyectar en una cámara y que todos nuestros conocidos van a ver eso. ¿Cómo nos podríamos sentir? Por eso tenemos que revisarlo. Por eso tenemos que buscar de Dios. El día domingo hablamos de esos malos hábitos, que la manera de poder contrarrestar esos malos hábitos precisamente es con buenos hábitos. Como algunos dicen, yo estoy luchando con, no sé, con la pornografía, estoy luchando con la lujuria, estoy luchando con la masturbación, estoy luchando con algo que es pecaminoso ante los ojos de Dios. ¿Cómo controlar esos hábitos? Pues la mejor manera es teniendo buenos hábitos. Es buscando de Cristo Jesús en oración. Es abriendo la Escritura y cuando comienzan a venir los pensamientos, entonces los reemplazamos por oración, los reemplazamos por una buena alabanza, los reemplazamos por leer la palabra de Dios. Vemos el modelo en Cristo Jesús, que aún en este punto y en todos, por eso es nuestro modelo. Jesucristo fue puro, fue santo, fue inocente.
Jesucristo fue sin mancha, apartado de todos los pecadores. Dice la escritura que no hubo en él nada. Nadie lo pudo señalar, nadie lo pudo condenar. Y noten entonces que la Biblia nos muestra que en Cristo Jesús está nuestro modelo, que él fue perfecto siempre, que Jesús vino a esta tierra no para hacer su voluntad, sino que en todo caso vino a hacer la voluntad del Padre, que Jesucristo es el Cordero Inmaculado. Nadie lo puede señalar. Y ahora que decimos que somos cristianos, pues tenemos que seguir sus pisadas. El ejemplo, dice la escritura, nos ha dado Jesús para que sigamos sus pisadas. El último mandamiento que vamos a ver en esta noche es el que sigue. Dice que no hurtarás, versículo 15 de Éxodo 20. No hurtarás, es decir, no robarás. Y este octavo mandamiento que Dios nos deja establecido para que nos miremos, para que nos examinemos, demanda de nosotros, requiere de nosotros que lo que ganemos con nuestras manos sean ganancias honestas. Que todo lo que tú y yo nos ganemos sea honradamente, sea como causa o razón de nuestro trabajo, de nuestras actividades. Que la provisión que nosotros tengamos, que los bienes que nosotros tengamos hayan sido conseguidos honestamente. Dios prohíbe que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros tengamos, lo consigamos injustamente, engañando, trampeando, haciendo cosas indebidas. Que podamos tener la tranquilidad que lo que tenemos en nuestra casa es porque Dios nos lo ha dado, porque nos lo hemos ganado, como dice la escritura, con el sudor de nuestra frente. Que no tengamos ningún tipo de anatema en nuestra vida, que nada haya sido hurtado, que todo lo que tengamos sea de una buena procedencia. Eso Dios lo demanda. Porque si nosotros miramos, hurtar sencillamente es tomar las cosas que le pertenecen a otras personas. Aquí el tema del valor es insignificante. Es el detalle, es el hecho. Porque puede ser algo muy sencillo. Puede ser algo, cosas que son pequeñas. Como por ejemplo útiles que están en su oficina, allá en su lugar de trabajo. Y que tú te lo traes para tu casa, porque pues tal vez no se dan cuenta de esas hojitas que trae, de esos ganchos de la cocedora, de cosas que aparentemente son pequeñas, sencillas, pero aquí el punto no es el valor, sino que aquí el punto es el detalle, el hecho. Revisemos, por favor. Golosinas, dulces que vamos y nos tomamos con un dulcecito, eso no se dan cuenta. Un libro que te prestaron y que tú no devolviste. Un CD que te prestaron. Dinero que te prestaron y tú no lo devolviste. El tiempo en tu trabajo, porque se supone que tú tienes un contrato, los que son empleados, un contrato laboral, donde te hablan de 8 horas y por 8 horas te van a pagar. Y entonces tú llegas tarde, o tú sales temprano, o tú sales en un tiempo donde no tienes el permiso, un tiempo que no es permitido, o te toma más tiempo en tu hora de almuerzo, o te toman más tiempo en tu tiempo de descanso, te dan 15 minutos para descansar y te tomas 20, media hora. Como el jefe no está, no se dan cuenta. Y claro, ok, el jefe no está, no se dan cuenta, pero Dios lo ve todo. Entonces, son cosas. Cuando tú compras cosas que son robadas, porque pues es un buen negocio, me lo están dejando barato ese celular, me están dejando barato ese equipo, yo lo compro, es una buena oportunidad, es una bendición de Dios, pero tú no sabes la procedencia. Entonces eso trae maldición para tu casa. Los estudiantes cuando copian los exámenes, eso no se dan cuenta y engañan al profesor, hurtan, tal vez sacan una buena nota y tal vez para sus papás le presentan una buena nota, pero Dios sabe que esa nota no fue honesta, que hubo un robo de una respuesta a un compañero. Las personas que tienen que declarar y entonces no declaran todas sus ganancias, no colocan todos sus bienes para pagar los impuestos y están robando al Estado sus impuestos.
cuando aumentan los gastos para que les bajen el valor que tienen que pagar de impuestos. Entonces, aún en este punto, si somos honestos, una vez más veremos que posiblemente algunos están fallando en este pecado, porque este es un pecado que asedia al igual que los demás, y muchos pues creyéndose muy vivos, muy avispados, entonces terminan cayendo en esta trampa y terminan pecando delante de Dios. Jesucristo, en cambio, fíjense cómo él no se interesó por las cosas materiales, los bienes de este mundo. Y de hecho, la Biblia nos muestra ahí en 1 Timoteo capítulo 6, dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios, en muchos deseos engañosos que hunden a los hombres y que los llevan a la ruina y a la perdición. La Biblia nos muestra que el mismo Jesús, siendo el Hijo del Hombre, no tenía dónde recostar su cabeza. Fíjense que, mis amados, lo material no es lo más importante. Y tristemente muchos, por querer acaparar y tener la codicia, la avaricia, entonces hacen trampas, cometen una cantidad de errores, roban una cantidad de cosas, por cosas que finalmente son materiales y que se van a perder, se van a convertir en polvo. Caminemos honestos, seamos transparentes, diáfanos. Como la Biblia dice, que seamos cartas leídas, que nadie tenga por qué señalarnos. Con las cosas de Dios seamos honestos. Démosle a Dios lo que es de Dios. No le robemos a Dios. Algunos dicen, me compré estos zapatos. Sí, muy bonitos los zapatos. Pero le robó a Dios. No le dio a Dios lo que le correspondía. Entonces revisemos este punto también, mis amados. Y esto es importante porque nosotros, una vez más, tenemos que examinarnos antes de llevar la palabra y compartir con otros. Jesús, una vez más, en este punto también fue tentado. Y ustedes saben, cuando fue llevado por el Espíritu Santo allá y Satanás lo tentó, ofreciendo las cosas materiales, los reinos de esta tierra. Pero Jesús no flaqueó. Jesús no se dejó seducir. Dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que en nosotros fuese hecho, dice la palabra, justicia de Dios en él. Y Jesús pagó ese precio por ti y por mí, para que nosotros podamos transitar en esta tierra, en el tiempo que Dios tenga determinado, para que nosotros podamos ser testimonio, para que nosotros podamos caminar en la verdad, para que nosotros podamos verdaderamente ser luz en esta tierra. Así que el quinto, sexto, séptimo y octavo, estos 4 mandamientos que hemos visto en esta noche, reflexionemos en ellos, mis amados. Y si vemos que estamos fallando, que todavía necesitamos ajustarnos, bueno, nunca es tarde para comenzar. Si sabemos que tenemos que pedirle perdón a Dios, pidamos. Es algo que es muy personal, porque cada quien delante de Dios sabe verdaderamente cómo está. Aquí podríamos hacer una oración y aquí levanten las manos que están fallando en esto y posiblemente por pena, por vergüenza no la levantamos, pero es que no se trata de eso. Es algo que tiene que ser una comunicación y una comunión con Dios. Si el Señor habla a tu vida en esta noche, vamos a decirle, Señor, gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. Gracias por confrontarnos con tu palabra. Gracias por sacar el espejo de la ley para que nosotros primero seamos revisados. Y aún nosotros que estamos preparándonos para llevar a otros a los pies de Cristo, tenemos que caminar en la verdad. Tenemos que caminar conforme a como Dios nos está hablando. Señor, tú que conoces los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, los que escucharán este mensaje después, tú sabes, Señor, porque tú no puedes ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Así, Señor, que en esta noche te damos en primera instancia gracias por confrontarnos, gracias por examinar nuestro corazón y gracias porque a tiempo nos muestras este tipo de mensajes
para que nosotros podamos pedirte perdón, Señor, oportunamente. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos por tener tal vez una apariencia pseudo espiritual, una apariencia de santidad, pero que realmente tú sabes cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros pensamientos, cómo están nuestras intenciones, Dios amado. Y como tú sabes, Señor, lo que hay en nosotros, porque nos has dejado ese testigo silencioso que es la conciencia, seguramente que durante este mensaje tu Espíritu Santo, la conciencia que nos dejaste, Señor, ha tocado nuestro corazón y nos ha redarguido. Ahora el paso siguiente es ir delante de ti de una manera personal y pedirte perdón, Señor. Sabiendo que si nosotros tenemos una confesión genuina, sincera, verdadera, y no solamente que confesamos el pecado, sino que nos apartamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a caminar en este proceso de la santificación. Ayúdanos a tomar las decisiones que en muchos casos no es fácil, pero que es agradable ante tus ojos, Señor. Y finalmente nosotros estamos aquí no para hacer lo que nosotros queremos, no para agradarle a la carne, sino para hacer tu perfecta voluntad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí conectados. Gracias por las personas, Señor, que han escuchado esta enseñanza. Y yo te pido que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón. Todo esto para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén.